Bienvenidos a Vida Cristiana Podcast, un podcast más y ahora desde una casa totalmente diferente, pero que seguramente usted ya la ha visto a través de su dispositivo. De verdad que estamos muy agradecidos con Dios y también muy contentos de la hospitalidad que nos han mostrado. Estamos desde el set de Las Cosas Como Son y pues agradecemos a Dios esta oportunidad, un set muy bonito, de verdad les felicito por todo el equipo de producción que tienen. Los muchachos han sido sumamente amables con nosotros y pues damos la bienvenida a una eminencia en el área de periodismo en El Salvador, al señor Natán Bakis. Bienvenido. Bueno, gracias, pero sí te debo de corregir porque realmente siempre lo digo y es parte de mi filosofía de trabajo. No me considero una celebridad, ¿verdad? Ni mucho menos. Simplemente me considero un obrero del periodismo, un periodista utilizando las plataformas digitales para poder hacer lo que me gusta. Me encanta el periodismo y 24 horas, 7 días a la semana vivo haciendo el periodismo. No me veo sin él, ¿verdad? Así que lo de eminencia, gracias, pero No, porque realmente yo veo eso de que el periodismo no solamente es un lapso de 2 o 3 horas al día. ajá, Las personas que se dedican a esto de informar, a esto sí, de comunicar. compartir, de comunicar, o sea, su día entero es el hecho de conocer la noticia, desarrollar la noticia y comunicar la noticia. sí, y ahí va implícito el tema de un poco del ego, de la fama, de perder el piso y todo eso. Pero realmente yo puedo dar fe de que a pesar de todas las cosas buenas que Dios ha permitido que pasen en mi vida, siempre le he pedido a Él no perder el piso, no, que no se me suban los humos, como decimos popularmente, ¿verdad? Eh, el periodismo es bien complicado, es como una madeja, digo yo, de cosas, ¿verdad? Que te pueden llevar a tener mucho éxito, pero también te pueden llevar a tener una doble vida. Un poquito lo que me pasó a mí, lo podemos hablar más adelante, pero sí, creo que hay mucha gente famosa en el país y que hace el periodismo por eso, o muchos jóvenes que estudian periodismo y sobre todo periodismo en la televisión para hacerse famosos y salir en cámara. En mi caso no fue así. En mi caso siempre me vi trabajando en periodismo. Bueno, en un principio yo no quería ser periodista. La verdad que mi papá, yo lo discutía con él. Mi padre es un hombre muy humilde, de Yucuayquín, La Unión, y mi madre una ama de casa. Y él me decía, yo consultaba con él y él me decía, fíjate que yo creo que tú no vas a hacer nada en la vida, me decía. Wow, tan fuerte. Sí, sí, porque mi papá, el problema es que como los papás consideran que conocen a sus hijos, ¿verdad? Y entonces yo era como la oveja negra de la familia, ¿verdad? El que menos estudiaba, el que tenía más problemas con... ¿De cuántos hermanos? De tres, de Ok. tres, yo soy el menor. Y mi papá me decía, yo creo que vos vas a ser motorista de autobuses, me decía. Bueno, dije yo, oía eso de mi padre, ¿verdad? Pero que nos desarrollamos, crecimos y todo lo demás, yo le hago la broma, se da cuenta que se equivocó en su predicción, le digo yo. Sí, qué bien que me equivoqué, me dice, porque mi papá es una persona muy cristiana. Mi papá le ha entregado su vida a Cristo. Mi papá es un hombre de mucha fe, para él la oración es primordial. Y creo que las oraciones de mi padre y de mi madre, que terminaron con las rodillas cuadradas, creo que fueron en parte lo que me ayudaron a, en definitiva, superar y romper las cadenas de las adicciones, que creo un poco que es lo que más, ¿Qué es lo que vamos más a les interesa. conversar? Pero antes de eso quería decirles, quizás mucha gente, muchos jóvenes ahora en día estudian esta carrera, sobre todo en el tema de las comunicaciones, de la radio y la televisión, por la fama. Inclusive quizás ni les importa la paga, porque es muy mala la paga. Es muy mala. Es malísima. Es Yo muy les mala. digo a los futuros periodistas. Hay muchos periodistas.
Hay muchos periodistas inclusive trabajando de transportar personas en estas aplicaciones de Uber o alguna que otra por ahí. no quería mencionarla, no las quería mencionar, pero bueno, pero ya se echaron al comercial. Pero de todas maneras sí, hay otros que precisamente están simplemente trabajando como bartenders o en un call center, pero porque hay mucha oferta de profesionales y hay muy poca demanda. Ahora, la paga es malísima. Yo lo que les recomiendo es que no se dediquen a esto. Se van a morir de hambre. Se van a morir de hambre. Pero al final, quizás sí habrá quien lo haga por fama. Yo, en lo particular, pues de verdad se los digo de todo corazón, no lo hago por eso. Me sorprende la cantidad de gente que verdaderamente ve el programa y me saluda y se quieren sacar una foto conmigo. Y yo los molesto a veces con una señora que es bien peleonera en TikTok y que dice que ella no, ahorita no estoy haciendo fotos, dice ella. Ahorita no estoy haciendo fotos. Entonces no, yo le bromeo y le digo yo, no, ahorita no estoy haciendo fotos, pero no, yo siempre soy muy efusivo y cuando la gente se me acerca y me dice, don Natán, usted es famoso, yo le respondo como te respondí a ti, ¿verdad? Yo no me considero una celebridad, la verdad que solamente es alguien que trabaja en las comunicaciones y que hoy utiliza las plataformas digitales. Un obrero, así me defino, como un obrero de las comunicaciones, simple y llanamente. En algún momento estuvo en radio, ¿verdad? Sigo haciendo radio. La verdad perfecto. que a mí me encanta la radio porque me abrieron las puertas en una de las radios más importantes del país, que es Radio Corporación YSKL. Las cosas como son radio también están en YSKL. Y esto que hacen ustedes, así como el programa este de podcast, nosotros tenemos un canal un poco más pequeño que está en evolución, que es donde trabajamos las cosas como son podcast by Natán Bakis. Ahí va, en el canal principal no pasamos las cosas como son radio. Pero sí me siento muy orgulloso y siempre que puedo le doy las gracias al ingeniero Manuel Flores de poder haberme permitido estar en Radio YSKL hasta el momento. Tengo una frecuencia de 3 días por semana, lunes, miércoles, viernes de 2 a 3 de la tarde y sábados tengo un programa especial de 8 a 9:30 de la mañana. También se transmite en las plataformas digitales de las cosas como son. Y eso es parte de lo que me ha pasado en la vida. Yo he trabajado casi siempre en televisión, pero yo siento que el boom de que la gente me conociera pasa por yo llegar a YSKL. Porque YSKL es la radio número 1 en noticias, deportes, y cuando yo me incorporo, pues ya es para el tema de hacer programas de opinión, contenido para programas de opinión. Y yo comencé en Radio Corporación YSKL en una radio que ya no existe, que es Radio Cadena Monumental. Porque Radio Cadena Monumental cambia de formato y nosotros comenzamos ahí por invitación de la dueña de la radio, que es hermana de don Manuel Flores, el ingeniero Manuel Flores. Pero se cierra después de como de 9 meses, se cierra el ciclo de las cosas como son, el análisis semanal sobre el estado de la nación, la cadena mundial de las cosas como son. Y bueno, nosotros nos quedamos como, ¿y ahora qué hacemos, verdad? Porque el programa comenzaba a tener mucha demanda. Estábamos en una radio de Corporación YSKL, pero no era, digamos, que la radio más escuchada. ¿Y eso en qué año fue? Eso es como por allá por el inicios del 2021, por ahí más o menos. Estamos ya post pandemia, porque la pandemia creo que también fue un boom para todo no, esto. Creo que fue antes de la pandemia. Okay. Que fue antes de la pandemia. Quiero ver. Yo salí de Grupo Megavisión en el 2019 a 2020, por ahí quizás 2021, quizás, finales de 2021, quizás. Quiero ver, creo que estoy errando. Yo salí de Megavisión en el año en que llega Mauricio Funes a la presidencia de la República, que es en el 2009, ¿verdad? Entonces yo salgo de la televisión para ir a recuperarme de mis adicciones por un año más o menos. Desaparezco de las cámaras como unos 6 meses más o menos, aunque seguí con mi proceso de recuperación de las adicciones en Fundasalva y me reconcilio con el Señor y me congregaba en el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigo de Israel, porque eso fue parte del proceso que yo asumí para poder superar las adicciones. Entonces 2009
Digamos que el programa entonces comenzó por allá por el 2017 quizás, en radio. Y cuando salimos de Monumental, ya había un productor a quien le mando saludos, Saúl Flores. Y cuando terminamos el último programa en Monumental nos despedimos y decimos, bueno, no sabemos qué nos depara la vida, Dios, y Dios sabe la última palabra. Entonces ya nos estaba esperando afuera él que terminamos el programa, nos despedimos y todo lo demás, y nos dice, mira, el ingeniero Flores quiere hablar contigo, queremos que las cosas como son estén por Corporación YSKL. El día que terminamos, ese mismo día, nos reunimos con el ingeniero y no estuvimos mucho tiempo fuera del aire. Inmediatamente, ya el siguiente sábado, ya estábamos en Radio Corporación YSKL, porque les gustaba el formato, les gustó el formato, y el ingeniero creyó junto con Saúl que el programa encajaba totalmente por Corporación YSKL. Después hay una figura muy conocida que es este periodista que después fue diputado, Emilio Corea. Emilio Corea tenía un programa en YSKL que se hacía también de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Pero cuando él se va a diputado, entonces queda ese espacio. Esa franja. Y me lo ofrecen a mí. Pero ya después al final terminamos como asentándonos y terminamos lunes, miércoles y viernes. Yo doy gracias a Dios porque el programa está vendido. Yo tengo una especie de alianza estratégica de coproducción. Yo llevo el contenido, vendo el programa y ellos me dan el tiempo aire. Y gracias a Dios hasta hoy, pues Dios ha sido bueno y nos ha permitido poder vender el programa. El programa del sábado también tiene grandes niveles de audiencia, es 1 hora y media de un programa especial que se llama La Cadena Mundial de las Cosas Como Son, el análisis semanal, porque tocamos los temas que han acaparado la atención mediática durante toda la semana en sábado. Y La Cadena Mundial porque a través de mis plataformas digitales lo ven en todo el mundo el programa. Y bueno, eso es parte de lo que yo hago en YSKL, ¿verdad? Aparte de las cosas como son plataformas. De hecho, le mencionaba el tema de radio porque nosotros, si bien es cierto, este podcast se transmite también en plataformas digitales, sí. También estamos en Viva Radio, y esto es en el occidente del país, abarca Chalchuapa y sus alrededores a través de la frecuencia 93.3, así que saludos a usted que nos está viendo también por sus redes y que también nos está escuchando. Si ya se dio cuenta, esa es solo la antesala, porque esto va a ser buenísimo. Quiero saber dónde nace Nathan Bakis. Bueno, yo nazco en La Unión, en el puerto de La Unión, el 21 de febrero de 1975. Soy el tercero de una familia que procreó 3 hermanos, mi hermana mayor, mi hermano y yo, y mi padre, un caporal le llamaban a los jefes de el puerto de Cutuco en La Unión, ahora es el puerto de la Unión Centroamericana, y mi madre una ama de casa dedicada a la panadería artesanal, ¿verdad? Entonces sí, en La Unión, 21 de febrero de 1975. Y a mí me llama la atención porque mencionaba al inicio lo de su padre y no sé si decirlo así, pero tal vez la poca visión que tenía sobre el desarrollo profesional de su persona, por lo que le decía que quizás vos te vas a quedar de motorista, lo que usted decía al principio. Sí. Entonces, ¿cómo surge? No me lo decía en broma, Mi papá no me lo decía en broma. No, por eso, pero ¿cómo surge en usted ese deseo de dedicarse a la comunicación? Es que yo creo que no es yo pienso que no es un tema de dedicarse a la comunicación. Es que yo nací en un hogar muy pobre, de muchas carencias. Nosotros cuando nacimos ya mis padres ya eran cristianos y a nosotros nos presentaron ante la iglesia porque el mandato de las Sagradas Escrituras es que tú te bautices hasta que tienes conciencia del paso que vas a dar, ¿verdad? Entonces nosotros nos presentaron, nosotros ya nacimos. Desafortunadamente el matrimonio con mis padres dura muy poco, ellos se divorcian, cada quien toma su rumbo. Mi madre se va a los Estados Unidos para tratar de sacarnos adelante, como todas las madres luchonas salvadoreñas.
Así es. Pero mi padre siempre estuvo ahí, ¿verdad? Mi padre siempre estuvo ahí, siempre estuvo dando consejos. Mi padre era un hombre muy duro, bastante duro. Y él veía que tenía yo muchos problemas y dificultades para el tema de estudiar. Es más, él creía que quizás yo no iba a terminar estudios, o que no iba a avanzar mucho en mi preparación académica. Ujú. Pero yo creo que eso lo veía él por otro hijo que él había procreado, que ya falleció, por cierto, Jonathan, y que él también se dedicó al tema de ser motorista de autobuses. Pero yo tenía en mis adentros esa fotografía de compartir en una etapa cuando mis padres se divorcian, nosotros nos quedamos con mi papá. Y yo tenía esa imagen de mi papá sacrificando comer él sus alimentos para que nosotros comiéramos. Un huevito frito repartido en 3 para que comiéramos. Yo tenía eso, siempre lo tuve presente en mi vida. Entonces yo decía, yo tenía muy poca edad, pero tenía eso presente. Yo decía, yo voy a luchar por salir de esto. Yo voy a luchar por superar la pobreza. Yo voy a luchar porque lo que mis padres han vivido, no vivirlo yo. Aparte de que mis padres se divorciaran, yo tenía 3 años. Para mí también fue un golpe muy traumático, sí, que hasta el momento todavía tengo algunas secuelas psicológicas de eso, y creo que fue un poco lo que me empujó a las drogas y al alcohol. Porque cuando tú no tienes, mis valores sí estaban muy fuertes, pero cuando tú no tienes una familia, por eso es tan importante que los hijos siempre estén con mamá y papá en el núcleo de la familia, porque su entorno se vuelve más fuerte y ellos pueden tener protección. Ese comentario que hace me gusta, porque yo conozco personas que tienen muy buenos valores personales, el respeto, la integridad y todo eso, pero que vienen de familias quebradas y no tienen valores familiares. Por eso mismo, de no haber tenido esos cimientos que usted menciona, familiares, esa figura paterna y materna que vieron ese apoyo, ese amor entre matrimonios, y no se desarrolla el valor familiar, aunque la persona sigue siendo de buenos valores. Sí, mira, es una cosa bien curiosa, porque mi madre, o sea, cuando mis padres se divorcian, mi madre emigra hacia los Estados Unidos en una primera, para tratar de ver de cómo sacarnos a nosotros adelante. Primero emigra a San Salvador, porque mi mamá es de La Unión, mi padre es de Yucuayquín, pero mi padre trabajaba en el puerto de Cutuco, y entonces mi madre era una mujer muy hermosa, y mi padre se enamora de ella, pero el tema era la diferencia de edades. Había un problema de diferencia de edades, y yo creo que eso fue un poco la situación de por qué fue que fracasó el matrimonio. Pero nosotros teníamos un padre muy responsable. Mi papá fue siempre un hombre duro, pero muy responsable, y siempre nos inculcó los valores cristianos, y siempre estuvo ahí además para poder tratar de guiarnos. No es fácil, ¿verdad? Porque yo igual estudié en escuelas públicas, pero mi papá se sacrificaba para que nosotros tuviéramos la mejor educación. De hecho, yo estudié en La Unión, en colegios cristianos, y allí es donde fui fortaleciendo aún más todavía el tema de los valores. Creo que eso fue lo que me ayudó mucho a mí para poder enfrentar algunas dificultades que llegaron como consecuencia, secuelas que llegaron como consecuencia de la separación de mis padres. Como lo que nos mencionaba, el tema de vicios. Las adicciones. ¿Cómo llega a ese punto? Bueno, es precisamente eso mismo, ¿verdad? Tú crees que no tienes la atención de papá y de mamá, pero sí tienes la atención de tus amistades. Y ahí vienen las malas amistades. ¿Cómo en qué edad más o menos? Bueno, yo creo que comencé a tener contacto con drogas lícitas como a los 17 años. Okay, menor de edad. Pero ya vivía yo en San Salvador. 16, 17 años creo.
comencé con drogas lícitas, como el alcohol. El cigarrillo. El cigarrillo no me gustaba porque me mareaba y no fue un vicio en el que entré, pero el alcohol sí, estuve muy metido en el alcohol, me metí en muchos problemas por el tema de las adicciones. Yo no tengo un recuerdo bonito de esa vida de las adicciones. Pero después comprendí, tras mi terapia de desintoxicación en Fundasalva, después de una contrición que tengo por un encuentro que tengo con Dios, y después de perder lo más sagrado, porque yo siempre le doy gracias a Dios por una cosa muy sencilla. Cuando tú estás en el mundo de las drogas, y esto es un mensaje contundente que debes de saber tú que estás metido en drogas y alcohol, solo tienes tres salidas. 3. Y yo le doy gracias a Dios que tuve la posibilidad de tener una cuarta, que muy pocos la tienen. Y es por misericordia, por misericordia de Dios. Tú debes de entender que tienes tres caminos. La cárcel, el hospital o el cementerio. Son las únicas alternativas por las que tú puedes tocar fondo de botella. Y en mi caso en particular, por eso digo que las oraciones de mi papá, de mi mamá, terminaron con las rodillas cuadradas. Mi mamá de hecho tiene un problema de rodillas. Mi mamá vive en Nueva York, pero tiene un problema de rodillas. Yo le digo, mamá, tú tienes problema de rodillas porque tú viviste arrodillada pidiéndole a Dios que Dios dejara las adicciones. Y la oración es poderosa. La oración es poderosa, y no lo digo del diente al labio, porque verdaderamente yo tenía un problema bien grave de adicciones. Yo tenía una especie de doble vida. La vida pública que veía la gente en cámara, con mi trabajo que hacía en Megavisión, y la otra vida que tenía en la que era un borracho, era un alcohólico, era un drogadicto. Yo comencé con el alcohol y con los amigos amigos entre comillas, y con las malas amistades. Como dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sí, correcto. Pero el alcohol es la puerta para que tú experimentes otras drogas ilícitas. Así fue mi encuentro con la cocaína, por medio del alcohol y por medio de malas amistades que ya comenzaron a ingerir ese tipo de sustancias. ¿Te gustan? Porque la cocaína es eso, el alcohol es un desinhibidor, te libera, te sientes mientras estás en la parranda. Bueno, yo les digo que tengan mucho cuidado, porque el alcohol desinhibe, ¿verdad? A muchos les saca la niña que lleva dentro. A los famosos transformers, ¿verdad? otros se hacen bravucones, ¿verdad? Y en mi caso a mí me agarraba de platicar, y yo quería platicar y yo no quería. Otros lloran. Y otros lloran. Y a mí me agarraba de platicar y no quería que se fueran. ¡Ey, no te vayas! Y seguíamos platicando. Y sí existe este tema de que cuando te alcoholizas te desinhibís y sacás la verdadera personalidad que tenés oculta. La que está como dormida. Me pasó, y de repente cuando identificábamos a algunos amigos Transformers, ¿verdad? Ya con eso no nos volvíamos a juntar. pero sí existe. Pero la cocaína lo que hace es que te mantiene despierto. Te mantiene con una especie de aura en la que tú puedes seguir bebiendo, tienes fuerza para amanecer, seguir. El tema es cuando ya te quedas sin esa gasolina, sin ese consumo, y viene ya el bajón. Entonces es bien difícil. Y también yo le doy muchas gracias a Dios, porque yo probé el crack también, y el crack es una droga muy adictiva, y a mí no me gustó. A mí verdaderamente no me gustó. Yo tenía amistades con las que nos encerrábamos en una habitación a consumir ellos crack, yo consumía cocaína, y yo comenzaba a ver que ellos caminaban como que fueran arañas en el piso. Entonces yo decía, ¿por qué lo hacen?
¿Y por qué lo hacen? ¿Y por qué lo hacen? Y era porque andaban buscando los restos de las piedritas para poder seguir fumando. Consumiendo. Entonces era bien raro. Aparte de que obviamente te traslada a saber a qué dimensión, ¿verdad? Pero sí, yo gracias al Señor que yo probé el crack y a mí no me gustó. No me gustó. Y hay gente que no puede salir del crack. El crack es la perdición para algunas personas. Y yo quiero comentar algo que usted dice de que usted acudió a una fundación para que lo ayudaran en el proceso de desintoxicación. A veces, y es algo que quiero mencionar porque a veces pasa, y a uno de hombres le pasa, de que cree que todo lo tiene controlado. No, que yo dejo esto cuando yo quiera, o que esto no me va a superar, pero cuando ya llegas a una etapa así, que reconoces que necesitas ayuda, es porque sabes que es algo que ya no puedes controlar. Regularmente el alcohólico nunca acepta que tiene un problema. Ajá, es Y correcto. cuando le tocas ese tema, lo digo por experiencia, te irrita, te molesta. Y la familia, aunque sepa tu familia que tenés un problema, no te lo toca el tema porque no quiere un conflicto. Pero realmente lo que pasa es que donde hay un alcohólico, toda la familia está enferma. Toda la familia está enferma. Toda. Y no hay bolo social, es mentira. Yo he escuchado esa paja barata de que no, yo tomo bolo social, yo no soy un alcohólico. Mentiras, en cualquier momento vas a terminar siendo un alcohólico, porque el alcohol es eso, es una droga y tiene sus etapas de progresión. A mí me pasó, yo negaba que yo fuera un alcohólico, pero en realidad por curiosidad yo entré a conocer un poco sobre el esquema de recuperación de las adicciones de los alcohólicos anónimos, y ellos te muestran las etapas para que tú llegues a considerarte un alcohólico, y es verdad, yo las viví todas, solo que yo no encontré ayuda para mis adicciones en los alcohólicos anónimos, por dos razones. Uno, porque dependiendo al centro al que vayas, te pegan unas puteadas monumentales, ¿verdad? Y yo no me sentía como cómodo que me estuvieran insultando todo el día para decirme que ese era el método para dejar de beber. Hay otros... Era como muy de choque. Sí, hay otros lugares en donde es más sociable y todo lo demás, pero yo no encontré en eso. Porque hay una cosa que debemos de saber, y esto quizás a nivel de consejo por mi experiencia, es que no hay fuerza humana sobre la faz de la tierra que te pueda ayudar a salir de las adicciones si tú no reconoces que tenés un problema. Y regularmente nunca llega ese momento de reconocimiento hasta que te metes en un problema. O terminás muerto, o terminás en la cárcel, o terminás en el hospital. O en mi caso, mi fondo de botella, el haber perdido lo que yo más amaba, ¿verdad? Que ese fue mi fondo de botella. Y lo que yo más amaba era mi trabajo. Porque a mí me había costado graduarme de la universidad. Porque siendo alcohólico, hay un pasaje en la Biblia que tiene que ver cuando muere Jesucristo en el monte Calvario. La montaña Calavera, creo que le llaman. Yo siempre recuerdo ese episodio de las Sagradas Escrituras porque ahí Dios muere, es sacrificado para poder salvarnos a los humanos, lavar nuestros pecados y todo lo demás. Y ese es el sacrificio que Él hace para el mundo. Y Dios sacrifica a su Hijo unigénito para poder salvarnos de la perdición, del pecado. Y ya sabemos que si tú reconoces que Dios nuestro Señor te salvó, te libró de los pecados, ese es el camino a la salvación. Pero Dios muere y es llevado al sepulcro, y el sepulcro es sellado con una piedra tototota que es imposible, nadie la puede mover, pero la piedra se mueve, y cuando regresan ya no está el cuerpo de ahí, pero hay un encuentro que sí tiene Dios con, en la misma Biblia dice, con ciertos
personajes que estuvieron alrededor de él, y ahí él les dice que él se va, pero les deja a su consolador, que es el Espíritu Santo, que no nos va a dejar huérfanos. Así que no nos va a dejar huérfanos, el Espíritu Santo que te redarguye. Y les puedo prometer que a mí me redarguye el Espíritu Santo a cada momento. Y entonces cuando yo sentía que estaba haciendo cosas malas, el Espíritu Santo me redarguía y me decía, y es como una alerta que nos ha dejado Dios para nuestro cuerpo, porque aparte dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Imagínate, templo del Espíritu Santo. Y dice la Biblia además que si el ojo te hace pecar, te lo saques, dice. O sea, ¿a qué quiero llegar? A que cuando los amigotes me decían, no vayas los amigotes borrachotes me decían, no vayas a la universidad, el espíritu, ¿verdad? No estás haciendo bien, continúa tu camino, andate para la universidad. Porque me había costado terminar mi bachillerato, porque tenía una habilidad para llamar gente adicta a mi vida, gente que estaba metida en drogas, en alcohol, y que me arrastraran hacia eso, pero siempre estaba el Espíritu Santo para decirme no, ¿cómo te imaginas en 10 años? ¿Qué vas a estar haciendo en 10 años? Entonces me logro graduar, y gracias a Dios ya trabajaba como reportero en Grupo Megavisión, porque yo comencé a trabajar, a hacer mis pininos en Radio Universidad Tecnológica como reportero. Después estuve en Televisión Cultural Educativa, muy poco tiempo. Pero mi casa por excelencia fue Megavisión. Pero yo toqué todas las puertas, habidas y por haber, de los medios. Y en todas me las cerraron las puertas. En todas me cerraron las puertas. Y hoy doy gracias a Dios que me las hayan cerrado. La vida es como una tómbola. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Y hoy las personas que me dieron el portazo y que me cerraron la puerta, hoy vienen y me piden trabajo a mí. Entonces es bien curioso. Pero a mí no me da gusto, porque verdaderamente yo creo que lo que debemos de hacer todos en la vida es sembrar para que cuando tú estés en vacas flacas tengas personas, porque cultivaste, que te puedan echar una mano. Pero si tú te dedicaste a cerrar puertas, a pelearte con un montón de gente, ¿qué es lo que vas a encontrar? Es rechazo. Y yo cultivé un poco de eso. Entonces, a mí me había costado mucho el poder llegar a culminar mi carrera universitaria de la Universidad Tecnológica, que es mi alma mater. Y hay una persona en los medios de comunicación que yo conocí por muy poco tiempo, que siempre le doy las gracias porque para mí es mi madre profesional, es Isabel Ruiz de Gómez, hoy vive en San Francisco. Porque ella me abrió la puerta para poder yo empezar a trabajar en el mundo del periodismo. Yo fui a dejar currículos por todos lados, en todos lados, no. Y te frustra porque decís tú, ¿para qué estoy estudiando? ¿Para qué dedicar tanto tiempo en realidad? Y eso es lo que te orilla a tomar malas decisiones, a caer en las adicciones y todo lo demás. Pero bueno, al final Isabel Ruiz de Gómez me da la oportunidad. Y hay una vieja paja en los medios de comunicación que te dicen, vaya, mira, te voy a dar la oportunidad que trabajes, y ella me la dio y lo agradezco, pero aquí no hay salario y tenés que pagar derecho de piso. Y con el famoso derecho de piso. Y con esa paja del derecho de piso pasás hasta un año sin ganar un salario. O más. No, o más. A mí no me pasó así. Yo realmente muy pronto logré que me dieran una plaza. Muy pronto, como 6 meses, me dieran una plaza. Y tuve muy buenos maestros que me formaron. Boris Celada, Isabel Ruiz de Gómez, Roberto Hugo Presa, Ernesto López. Y Megavisión fue mi casa por excelencia. Entonces, ¿cuántos años en Megavisión? Wow, como 17 años. Yo mucho. comencé en Megavisión como rastreador, que es lo más... empezás por Estaba buscando noticias y qué ha pasado. Ahí comenzás. Vos sos el enlace entre el reportero y la noticia. Yo comencé como rastreador y llegué a ser jefe de prensa en Megavisión. Yo amaba mi trabajo. Me había costado. Claro. Porque yo había escalado por mi propio esfuerzo. Me había permitido también el periodismo viajar. Yo viajé a muchas partes del mundo representando a Megavisión.
pero nunca terminé de desarrollar todas mis capacidades porque tenía un ancla, que eran las adicciones. Y al final me terminan quitando por mis adicciones. El expresidente Mauricio Funes dice que a mí me quitaron de Megavisión por incompetente. Es un mentiroso, porque no me quitaron por eso, me quitaron por mis adicciones. Y siempre traté de hacer lo mejor que pude en mi trabajo. Pero obviamente una persona adicta es una persona enferma y no puede dar el 100% de su trabajo. Entonces a mí me quitan el trabajo, a mí me despiden y ahí comienza una tribulación para mí. Ahí tocamos fondo, podemos Ahí decir. ese fue mi fondo de botella. Y ese momento en el que Roberto Hugo Presa me dice a mí, que era mi jefe en ese momento, que estaba despedido, se me viene el mundo encima. Se me viene el mundo encima porque además estaba por nacer mi segundo hijo, mi hijo pequeñito, mi hijo amado, Rodrigo. Entonces se me viene el mundo encima y yo comienzo un proceso bien difícil de depresión, una depresión bien fuerte. Me encierro por 3 días, no quería ver a nadie y se me venían a mi pensamiento qué hacer con mi vida, para terminar con mi vida. O sea, yo tenía tendencias suicidas, si comprar pastillas matarrata o comprar un lazo y colgarme de la Que vida. prácticamente podemos decir Wow. que lo que usted amaba, que era su trabajo, era quizás el punto de la balanza que lo mantenía un poco equilibrado, porque los vicios lo estaban llevando Sí. hacia el abismo, digámoslo. Sí. Y Digamos que el amor al trabajo era lo que me mantenía, pero me arrastraba y me arrastraba y cada vez a veces me ganaba más el tema de los vicios. Y hasta que terminé perdiendo mi trabajo. Pero yo hoy lo veo como un plan de Dios en mi vida, la verdad. Al final hubo una noche, la noche más difícil para mí, en la que yo ya había tomado la decisión de atentar contra mi vida. Y yo había pasado llorando y compungido, desesperado. Me sentía el hombre más sucio de la tierra, porque decía yo que lo que me estaba pasando yo mismo me lo había provocado. Y todas las personas que se supone son tus amigos, cuando tú caes en desgracia, se alejan de ti. Entonces, ahí yo tengo un encuentro bien especial con Dios, en esa habitación, como al filo de la medianoche, un poquito después de la medianoche. Yo sentí la presencia de Dios en ese momento, que me sentía de lo peor, me sentía sucio, me sentía culpable. Y yo sentía esa presencia porque me daba paz. Y yo sabía que era algo bueno porque me daba paz. Pero no tuve el valor de voltearme. Yo acostumbro a dormir porque lo siento como velado. Pero no había dormido, yo estaba encerrado por 3 días. Y solo sentí que me ponen la mano, siento paz y me dio miedo voltear. Se me pone la piel de gallina, y me da miedo voltear. Pero recuerdo muy bien las palabras, porque estoy convencido que en ese momento quien estaba ahí era Dios, consolándome y diciéndome que no estaba solo y que no estaba perdido y que tenía esperanza y que no iba a dejar, y que no me iba a dejar solo si hacía un trato con él. Y hay un pasaje de la Biblia que dice que si tu fe fuera como el grano de una mostaza, fíjate, el grano de una mostaza, si tu fe fuera como el grano de una mostaza. ¿Y cuál era el plan de Dios? Era tirarme al vacío sin paracaídas. Era, no te preocupes, no te va a hacer falta nada, reconcíliate y confía y me dice hasta dónde me tengo que reconciliar, porque hubo una cosa bien curiosa y siempre la cuento.
el canal 17, el canal de la fe del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, yo siempre lo acostumbraba a escuchar. Y me gustaban los sermones del pastor Toby, el pastor general Toby, Padre. Y siempre que yo encendía la televisión y ponía el canal 17, había un sermón que yo sentía que el Señor me estaba hablando a mí. El pastor Edgar López Bertrán me estaba hablando a mí. Y cuando yo sentía que me estaba hablando a mí y mis hermanos estaban escuchando que me estaba hablando a mí, yo lo apagaba. Y entonces, cuando yo lo apagaba, pasaba a mi hermana, ¿verdad? Porque para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Déjalo sin vergüenza si el pastor te está hablando a ti. Entonces, esa es por eso es que quizás yo creo que Dios me dice, tienes que ir al reconcíliate en el tabernáculo, y ahí me bauticé además en el tabernáculo. Y tienes que ir a Fundasalva, porque cabalmente esas palabras, yo recuerdo eso, yo lo tengo presente como una película, era una cosa sobrenatural, muy claro, un encuentro sobrenatural, pero muy claro. Y entonces yo me fui a recuperarme en Fundasalva, un año estuve en Fundasalva. Y desde el 2009 a la fecha, porque hay personas que empiezan sus procesos para recuperarse de las adicciones, pero recaen, vuelven, consumen de nuevo. Y a mí no me ha pasado. Gracias a Dios. Yo me he mantenido limpio, sobrio, y ahora he comprendido que nunca necesité el alcohol para divertirme o para ser feliz. Y estoy tan ocupado que no me queda ni chance para perder el tiempo. Entonces es como una historia muy bonita. Yo estoy trabajando en mis ratos libres en un libro inspiracional, motivacional para contar mi historia. Wow. Y me encuentro. Y decirles a quienes están pasando momentos difíciles porque creen que no pueden romper las cadenas de las adicciones, que sí hay esperanza. Pero que el proceso para comenzar a recuperarte de las adicciones depende de ti mismo. Y si te pones en las manos de Dios. Reconocer que tenés un problema, buscar ayuda, dejarte ayudar y ponerte en las manos de Dios. Abrazar la fe. Y abrazar la fe. El terapeuta mío, que ya murió de cáncer, me decía que primero era mi terapia y después la iglesia. Y yo vivía peleando con él, porque yo le decía, no, primero la iglesia y primero la fe, el sí, culto, claro, y todo, la fe, y después la terapia. Y vivía en ese conflicto. Al final dijimos que mejor no íbamos a hablar del tema, porque para no entrar, muy buen terapeuta, la verdad, y Fundasalva, una gran institución para poder salir de las adicciones. No sé si todavía estará operando, pero la verdad es que sí, a mí me ayudó muchísimo. Y mi papá, que no creía en mí, fue el mentor, porque para que te reciban en Fundasalva para terapia ambulatoria, tienes que tener un responsable, y fue mi padre. Y es bien difícil, porque fíjate que tienes que comenzar a trabajar en reconstruir tu tejido social, sobre todo el familiar. Yo tengo ahorita mismo ya casi 15 años que dejé las drogas y el alcohol, las adicciones al alcohol y a la cocaína. Y todavía vivo pidiendo disculpas a personas que herí cuando yo fui alcohólico y drogadicto. Mi madre, imagínate, mi segunda madre, mi hermana, mi padre, entrar en un conflicto con tu padre y terminar en un pleito en el que tú tengas la intención de levantarle la mano a tu padre. Wow, fuerte. Sí, y mi mamá, que nunca me desahució, porque todos me desahuciaron. Mi hermana, mi hermano, mi papá me desahuciaron, pero mi mamá nunca me desahució. Mi mamá siempre tuvo la fe de que Dios iba a hacer el milagro para que yo dejara las adicciones. Y ahora es la mujer más feliz del mundo, pero yo siempre le vivo pidiendo perdón y le digo, mamá, perdóname porque por tanto daño que te hice, por todo. Y es cierto que ni con los pelos de la cabeza le agradeces a tu mamá todo lo bueno que yo, todo lo malo, porque el papá es el papá,
Pero mi mamá era mi amor. O sea, mi mamá yo tenía una conexión y sigo teniendo una conexión con mi mamá que es increíble, es increíble. Y ella tenía ese olfato de madre y más sus oraciones que ella decía, me va a hacer el milagro, Dios, me va a hacer el milagro. Y llegó el milagro y yo le doy gracias a Dios siempre porque a mí me dio la posibilidad de tener esa cuarta opción que no la tienen muchos. Muchos terminan vegetales porque tienen un accidente de tránsito porque andaban manejando borrachos. Otros terminan presos porque mataron a alguien. Otros terminan en el hospital, ¿verdad? O el cementerio, muertos. Y entonces, esas son prácticamente las opciones. Yo tuve la cuarta opción. Y para mí eso fue verdaderamente muy gratificante. Y yo, mire, yo no soy espíritu flautico. Ni soy un hombre que me jacte de que soy un gran cristiano evangélico, ni nada, ¿verdad? Porque todos los días pecamos, todos los días. La diferencia entre el que está en el mundo pecando y que disfruta el pecado, con quien ha tenido un encuentro con Dios, con quien tiene una relación con Dios, es que a mí no me agrada y le pido perdón a Dios y yo le digo, wow, Dios, perdóname porque verdaderamente sí me he portado mal. Y Dios tiene misericordia porque Dios conoce los corazones de todas las personas. Dios conoce el corazón de la persona perversa, lo conoce. Y a veces decimos, no, es que este es bien malo y no le pasa nada. Pero cuando viene... De hecho hay un salmo, el salmo de Asaf, en el libro de Vaga Redundancia de Salmos, que dice eso, que él veía a los malos y cómo prosperaban y se enojaba. Yo mismo he renegado en estos días porque yo era bien amigo de Dagoberto Gutiérrez, del maestro Dago, y era bien amigo de Lito Montalvo. Con Lito Montalvo cultivé una amistad. De hecho, cuando pasó lo de Don Dago, yo vi un par de publicaciones suyas con respecto a él. Sí, y también de Don Lito. Y yo renegaba con la vida porque decía yo, ¿por qué se van personas buenas? ¿Y por qué se quedan las personas malas en este mundo, verdad? Pero bueno, yo creo de que no es que se vayan las personas buenas y se queden las malas. Es que si tú estás haciendo, ¿verdad? Si tú estás siendo una persona mala, si hay maldad en tu corazón, si hay rencor en tu corazón, tarde o temprano vas a sufrir las consecuencias de eso. Porque todo en la vida, toda acción tiene una consecuencia en la vida. Entonces, ahora todo lo que me está pasando en la vida tiene que ver con el hecho de ordenar un poco, porque te haces más productivo. Cuando dejas las adicciones te haces más productivo. Y a mí me encanta lo que hago. Yo puedo vivir 24 horas haciendo lo que hago. Y bueno, gracias a Dios tengo un equipo de trabajo que son jóvenes, que son muy maduros, muy seguros de lo que quieren. Y es bien difícil hoy en día encontrar jóvenes así, ¿verdad? Porque solo te encontrás ninis, ¿verdad? No quieren ni estudiar ni trabajar. Es complicado. Sí, con bueno, la generación que tenemos enfrente, muy maduro, él es hijo de un compañero de la universidad, pero es muy responsable, y la otra niña es menor que él y es también. Son jóvenes que tienen objetivos, tienen logros, y ojalá no se metan en adicciones, ¿verdad? Porque ese es el tema. Cuando perdes tiempo, yo, si no hubiese perdido 15 años de mi vida en adicciones, yo creo que tuviera una empresa multinacional fuera del Salvador. Bueno, pero en esas vías vamos. De hecho, quiero finalizar, porque yo recuerdo que hace no mucho vi una publicación en la cual mencionaban que se hacía como la invitación a que se sintonizaran las cosas como son, y que eso es únicamente en plataformas. Me imagino que pudieron haber llegado tal vez a algunas oportunidades o tal vez tocar alguna otra puerta en algún otro medio, pero ahora Natán Bakis es un empresario. Sí. Y tenemos ya un programa consolidado. También. Las cosas como son. ¿Cómo llega esto? Bueno, me gusta hablar de eso. Me gusta hablar de eso porque las cosas como son. Bueno, yo tengo una esposa bien hermosa.
Yo la conozco. Pero y no doy es por- hecho- pero no de es por- hecho, pero- pero nos no es por- acompañó en un pero no es por podcast. su belleza natural. Pero también es Por, linda. por su belleza, sí, ella es linda, su belleza física, sino por cómo es ella por dentro. La historia de mi matrimonio con Isabel Melara, que es una periodista bien destacada, ella tiene una trayectoria muy, pero muy intachable. Sí. Ha trabajado en radio, en prensa escrita, en televisión. Y estuvo también en un podcast con nosotros. Sí, entonces mi esposa la conozco en Megavisión. Yo ya estaba en Megavisión y ella llega de Radio Cuscatlán a trabajar en Megavisión. Y ahí nos enamoramos. Ella ya tenía una niña como de 7 años y yo tenía también mi hija. Yo venía de fracasar con mi primer unión libre y ella también. Pero fíjese que yo decepcioné, yo hice mucho para decepcionarla a ella, para que se alejara de mí. Y parte de esa historia, que la voy a contar rápido porque en realidad no es el punto, si quieren hacemos una segunda parte. Sería bueno. Sería Pero fantástico. imagínate tú que hice tantas cosas para decepcionarlas que terminamos separados por mucho tiempo. Pero cuando una persona está destinada a estar contigo, no hay absolutamente nada que te separe de ella. Y siempre la vida nos juntaba. Y cuando la vida nos junta, yo prácticamente estaba siendo despedido de Megavisión. Yo trabajé con ellos quizás como un año. Yo era jefe de Isabel. Ujú. Y ahí cuando ella llega, yo estaba ahí. Y con Isabel habíamos terminado porque ella no compartía la vida que yo llevaba, de excesos y todo lo demás. Aparte de algunas cosas que no les voy a contar porque me da vergüenza contarlas de verdad, ¿verdad? Y que yo le hice a ella. Entonces, me despiden de Megavisión por el tema de las adicciones. Y ella se decepciona profundamente. Y ahí viene el tema de mi encuentro con Dios y todo lo demás. Ujú. Mi esposa tiene ella era practicante del budismo, mi esposa. ¿En serio? Sí, su familia también. Creo que su mamá y su papá todavía lo hacen. Pero mi esposa comienza a ver que yo comienzo a cambiar mi vida. Y le da curiosidad de saber quién era ese Dios que estaba cambiando la vida de estaba perdido. Yo más bien me imaginaba que la historia era al revés, fíjese. No. Yo pensé que ella lo había jalado. a usted. No, en realidad ella, vaya, ¿qué es lo que sucede? Sucede de que cuando yo me voy de Megavisión, mi esposa estaba embarazada de nuestro hijo. Entonces yo me voy y eso complica aún más las cosas. Pero bueno, la cosa es de que ella comienza a ver, cuando comienzo mi proceso de congregarme en la iglesia y de mi proceso de recuperación en Fundasalva, de que yo comienzo a cambiar, de que yo comienzo a florecer, de que yo comienzo de ser una persona marchita y todo lo demás, a renacer. Y ella tiene la curiosidad de saber, ¿y a quién lo está cambiando? ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo está cambiando? Entonces ahí es donde ella acepta a Cristo como su Salvador personal. Y le regala su primera Biblia el doctor, pastor general de la Iglesia del Camino, el doctor Mauricio Nava Guzmán. Y él la gana a Cristo. Y entonces mi esposa vuelve su mirada, deja el budismo y vuelve su mirada a Dios, nuestro Señor, por lo que había hecho en mí. Y bueno, hasta hoy sigue ella convencida de que es un Dios vivo y que me cambió a mí, y que si me cambió a mí, la iba a cambiar a ella. La salvó de un cáncer. Sí. Sí, eso lo compartí ya con nosotros. La salvó de un cáncer.
algo que no es sobrenatural, es un milagro. Ella tenía un tumor del tamaño de un limón pérsico encapsulado que no hizo metástasis. Ajá. Solo ese es un milagro. Solo ese ya es un milagro. Entonces, a lo que quiero llegar es que ella siempre fue como mi ayuda idónea y siempre me decía, después que nos casamos, Dios quiere que usted esté solo. Y usted siempre anda buscando estar con otras personas. Usted ya no le realice los sueños a los demás. Piense en grande, usted tiene grandes habilidades. Pero yo siempre buscaba estar asociado con alguien. Siempre buscaba estar asociado con alguien. Entonces, tras las adicciones, yo comienzo a trabajar en televisoras locales, como Televisión Oriental. No voy a ser miserable. Will Salgado, aunque es un personaje muy particular, fue el único que me abrió las puertas y me dijo unas palabras que son bien para mí, me marcaron. Me dijo, mire, todo el mundo habla mal de usted en los medios. Todos dicen que usted es bravo, que usted es irresponsable, que usted es borracho, que Dios guarde que le vaya a dar trabajo. No le va a dar trabajo porque ese baboso no tiene ni alma buena. Pero fíjese, me dijo, que yo no me dejo llevar. Yo pienso, me dijo, que cuando hablan mal de alguien es por algo. Me dijo. Entonces me dio trabajo. Y así fundamos la oficina de corresponsalía de TVO en San Salvador. Y él me comienza a dar trabajo. Trabajo 9 años ahí con ellos. Hasta que terminó el ciclo y lo cerré. Pero en la transición que yo tuve trabajando en TVO, yo comencé a construir mi propio sueño, mi empresa, mis medios. Y ahí es donde nace la noticia de SV.com, que fue el primer periódico digital que yo fundé, que sigue ahorita, que gracias a Dios tenemos nuestra plataforma, nuestra estructura en el 2006. Y yo creo que eso fue un poco lo que le dio como envidia a Will, que yo comenzara a trabajar en mi proyecto y que tal vez estaba descuidando lo de él. Uh-huh. Pero yo continúo trabajando. Yo no me sentía capaz todavía de, con mi empresa, de decir, voy a dejar ya de trabajar en una empresa. El famoso dicho, de que no suelto esta rama si no tengo bien agarrada la porque otra. Además yo sentía, yo le decía a mi esposa que mira, que aunque sea una gotita, nos va a ayudar a salir adelante, Y entonces ahí yo, que estoy fuera de cámaras como un año, hasta que quien me despide de Megavisión, Roberto Hugo Presa, me lleva a una reunión, porque hay una cosa que es bien curiosa. Roberto Hugo Presa era una persona adicta también. Nosotros parrandeábamos en Megavisión con él. Y Roberto agarraba zumba de 15 días que terminaba en la calle. Y nosotros íbamos, lo levantábamos y lo llevábamos a que lo desintoxicaran en el Seguro Social. Y él siempre, creo yo, le dolió haberme quitado como me quitó, porque realmente a mí me botaron de Megavisión como botar a un perro. Sin indemnización, sin nada, y ni reclames nada, me dijeron, porque tenés un expediente bien manchado. Y se inventaron babosada y media para no pagarme. Y Roberto ahora ya no está en Megavisión. Todos sabemos por qué salió de Megavisión. Y hay otra señora que también era la de gerente de finanzas, que salió de Megavisión y no salió por la puerta grande. Los que se confabularon para no pagarme la indemnización, don Tony Safi, dueño de Megavisión, era una persona que me quería, que tenía mucha empatía conmigo. Era el único que en Navidad el señor me llamaba y me daba un regalo de 500 bolitas, me regalaba él, $500 me regalaba, y era el único empleado de Megavisión a quien le daba eso. O al menos a un grupito, yo formaba parte de ese grupito. Entonces, para que no le diera celos a Roberto Hugo, yo bajaba con la tarjeta y le decía, ¿para qué te llamó don Tony? Me decía, 23 de diciembre. No, para darme una tarjeta, todos los años. No, para darme una tarjeta, le decía yo. Pero yo, cuando yo bajaba de la segunda planta de Megavisión, ya le había sacado los $500 para no generarle celos a él. Entonces él me acerca con Miguel Pereira, dueño de TVM, y yo ya había aprendido una lección. Yo creé el concepto de Hablemos Claro en TVO. Pero cuando a mí me quitan de TVO, y está bien, no hay problema. Yo ya tenía
yo dije, bueno, al agua pato es mi momento, voy a comenzar a trabajar en lo mío, y gracias a Dios lo logré hacer. Me dice Will Salgado, y no se va a llevar la marca de Hablemos Claro, se queda, nosotros nos quedamos con ella. ¿What? Dije yo. Pero si yo la creé, yo trabajé en las cortinas, yo hice todo el lanzamiento, yo me rebusqué porque en realidad yo trabajé mucho en ese proyecto, pero yo había cometido un error. Que ahí se las dejo como consejo. Si ustedes crean algo, regístrenlo. Porque si no, la persona con la que trabajas se va a quedar con él. Y eso fue lo que me pasó. Entonces después creo las cosas como son. Y se lo dejé a Will porque además, Hablemos Claro, estaba bien choteado. Quédese con él. No me importó. Y entonces creo las cosas como son. Y entonces comienzo a trabajar en las cosas como son, en radio, en Monumental. Pero ella lo registró, ¿ah? Ah, no, ahí fue lo primero que hice. Las cosas, los registros y todo lo demás, una marca registrada y todo lo demás. Y comienzo a trabajar en TVM, llevo las cosas como son para la televisión, ya estaba haciéndose en radio, en KL, y la llevo para televisión. Y me pasa el problema que me pasó con él, ¿verdad? Que cuando una persona no sabe del negocio, pues verdaderamente cree que puede trabajar, cree que uno puede trabajar y ganar 200 pesos. No, o sea, en realidad ganaba una cosa poca en TVM, pero yo había aceptado que fuera así porque yo dije, estoy vigente, estoy trabajando, estoy en televisión, eso me permite poder potenciar mis demás medios, porque ya estaba con la radio, ya estaba con el periódico digital, y así aguanté, ¿verdad? Hasta que se da el problema en el que el señor me dice que no puede pagar. Lo poco que me pagaba ya no me lo podía pagar. Y esto que hasta me descontaban hasta renta. O sea, chévere. Entonces vengo yo y entro en una negociación y le digo, mire, señor, déjenme vender el programa a mí y solo díganme cuánto me van a cobrar por la franja. Porque no es arrogancia ni prepotencia. TVM se dio a conocer por las cosas como son y por este servidor. Nadie conocía TVM. Llego yo y comienza a hablarse de TVM, los periódicos, las cosas como son, en televisión migueleña, y que teníamos buenos invitados y nos creaban notas, y comenzó eso, es una cosa muy, muy bonita, como lo está haciendo las cosas como son plataformas digitales, porque nosotros generamos tendencia, somos tendencia, o sea, nosotros generamos opinión y somos tendencia para el resto de medios, nos retoman y todo lo demás. Y para mí eso es gratificante, que un proyecto tan chiquitito genere eso en los medios grandes. Entonces, llegamos a un acuerdo. Pero Miguel me quería cobrar como que era Telecorporación Salvadoreña. La hora y media. No, le dije, mire, no le podemos pagar eso, hagamos una cosa. Lo que ustedes me pagan a mí y me descuentan la renta, yo les voy a pagar durante 6 meses en lo que yo hago todo el andamiaje para vender el programa y todo lo demás. Porque yo estaba seguro que Dios me iba a ayudar y lo íbamos a vender. Y de hecho, antes de que él tomara la decisión de romper el contrato, un día antes de empezar, yo ya tenía 4 clientes para el programa. Cosas que no habían hecho ellos. Entonces, un día antes de empezar, él rompe. Pero yo había hecho un acuerdo de caballeros con él, que era el siguiente. Vaya, mire, no importa, hagan borrón cuenta nueva. Yo he trabajado 2 años para ustedes, no me han pagado nunca vacaciones, no me han pagado nunca aguinaldos y todo lo demás, pero yo me olvido de eso. Total de que me permitan nada más seguir con el proyecto, vendiéndolo yo, y yo me olvido de eso. Pero firmemos el contrato por 6 meses. Si al proyecto le va bien, entonces le subimos un poquito. No, el tipo se encaprichó y dijo que un día antes de salir y de tener de invitado, por cierto, el invitado era Dagoberto Gutiérrez. En esa etapa. Y todo fue por un capricho. Entonces yo le mandé decir con la persona que me mandó a decir que ya no iba el contrato, que se rompía y que era un día antes que empezáramos. Y ahí vino una decepción para mí. Grande, por cierto, pues, porque pues, sí, habíamos trabajado tanto en eso. Pues dígale a don Miguel, le dije yo, que no es arrogancia, ni prepotencia, ni amenaza, pero va a tener noticias de mí.
Obviamente no tenía por qué respetar el acuerdo que yo había hecho con él. Y entonces le reclamé hasta el último centavo de lo que no me había pagado trabajando. Y me lo pagó, costó, pero me lo pagó. Porque yo hice un gran escándalo en las redes sociales. Entonces ahí me doy cuenta yo del potencial que tienen las redes. Entonces dije yo, no, hay que trabajar en las cosas como son para plataformas digitales. Pero todavía ahí seguía de necio, no queriendo trabajar yo solo. Y entonces me voy y me busco a otra persona que, bueno, duré como 2 meses, 3 meses, porque me dijo, yo pagaba ahí para que me permitieran hacer el programa $500 mensuales. Y aparte, por todas las ventas que el programa tuviera, yo les iba a dar un porcentaje. Pero el programa, no era mi problema. El acuerdo era que yo iba a transmitir en mis plataformas y ellos iban a transmitir en sus plataformas, pero resulta que en mis plataformas había un montón de gente conectada y en las plataformas de ellos no. Entonces vino esta persona, que me voy a reservar el nombre porque no tiene ningún sentido que lo diga. Mira, me dijo, ya no podés transmitir en tus plataformas. O él quería que sus seguidores llegaran a su plataforma. No, que yo ya no podía Por eso, transmitir para que llegaran a la plataforma de él. Ajá. Y ay, ¿a cuenta de qué? Le dije yo. Si yo te pago porque me permitas usar tu set. Y de ribete te permito que mi contenido lo transmitas en tus plataformas. No sé. Yo solo puedo pensar que es un mal empresario. Entonces le dije yo, bueno, si no hay conciliación en eso, si no se puede conciliar, entonces nos vamos. Y ahí empieza la verdadera historia de las cosas como son plataformas digitales. Con una cámara en una casa en la colonia de Santa Teresa, Panda la cámara, con una pared desabrida y todo lo demás. Y la esposa diciendo, y mi esposa ahí acompañándome, en serio, porque hay un monopié que todavía está por ahí. En ese montamos una cámara, una mesa y la cámara estaba así de lado. Pero dijimos, no nos vamos a detener y este es el momento. Entonces ahí mi esposa, usted puede solo, hágalo, Dios quiere que usted esté solo. Y la misericordia de Dios, porque yo les puedo decir que aunque ustedes vean estas cosas chiquitas que dicen que es bien bonita, un montón de gente comenzó a hacer de las cosas como son y de este servidor y dijeron, no, te vamos a ayudar, te vamos a ayudar, te vamos a ayudar. Y así es como comenzamos a trabajar en las cosas como son plataformas digitales. Y ahora, gracias a la misericordia de Cristo y gracias a nuestros amados, respetados seguidores para los que trabajamos, sobre todo en el canal de YouTube, somos el programa número 1 de audiencia a nivel de plataformas digitales en el país. De verdad que al oír la historia que usted nos ha compartido, y este es un mensaje para todos los que nos ven, como en reflexión podemos decir que no importa si tocamos fondo, la clave es nunca perder la fe y nunca creer que Dios nos ha desechado, porque lo que Natán nos decía hace ratito, lo reprobó su familia, lo reprobaron sus amigos, lo reprobaron sus colegas, pero Dios en ningún momento lo reprobó, en ningún momento dijo, contigo Natán yo no quiero nada. Es más, esa noche en la que Natán estaba hasta despreciando el regalo de la vida, pensando en acabar con ese regalo maravilloso que Dios nos da a todos, que le da a usted en su casa, llega la mano del Señor y le dice, yo te doy la paz. Y vemos ahora en lo que se ha convertido. De verdad para nosotros el haber estado acá con usted ha sido realmente un honor. Realmente un honor. Podemos decir y podemos dar fe que usted es una persona muy amable, tiene los pies en la tierra, comparte ese carisma, esa alegría y transmite esa confianza de decir, no, Dios puede hacer, Dios puede ayudar, tengan confianza. Vuelvo a agradecerle a todo su equipo, muchachos maravillosos, excelente, hayan estado apoyando en este proceso de pequeña producción que nosotros tenemos a la par de ustedes, pero les agradecemos mucho. Y mire,
de verdad que yo creo que nos quedamos quizás ni en la mitad de toda esta historia. Bueno, si quieren una segunda parte, la hacemos. Me gustaría mucho conocer más porque hay cosas que no les he contado, ajá, que son bien heavy. Y también me gustaría conocer el proceso de su... Por ejemplo, les voy a contar algo, como cuando me invitan por ser una gran celebridad a la fiesta de los talleristas de El Salvador, al pabellón centroamericano de la Feria Internacional. Ajá. Y de ahí salgo prácticamente zombie, desconectado del mundo, y todavía, gracias al Señor, no existían las redes sociales donde te graban, ¿verdad? Ajá. Ese día me agarré como con 20 policías, dicen, que no me podían someter. No, ojo, dicen, o sea que usted no se acuerda. No, es que la verdad que no me acuerdo. Yo desperté en las Bartolinas de Tránsito, allá en la avenida, en el Boulevard Universitario, gritando: ¡auxilio! 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 Porque los policías estaban tan bravos por todo lo que había pasado y me habían llevado debajo de unas gradas y ahí me habían amarrado con la esposa. Entonces yo creía, cuando desperté, cuando volví a conectar el cerebro, porque estaba en una gran laguna mental y me ocurría mucho eso, que me habían secuestrado. Yo creía que me tenían secuestrado. Y entonces llegó, después de yo gritaba: ¡auxilio! ¡socorro! Porque estaba oscuro, yo no sabía dónde estaba. ¡Me han secuestrado! Entonces se acercó un policía y me dijo, y me dijo: ¡ey, hijo de tanta, cállate! Me dijo, que nadie te ha secuestrado, me dijo. Aquí está capturado por bolo, me dijo. Entonces ya me volvió a dar estoy con la policía, dije yo, ¿verdad? Mire, y entonces todavía no existían las redes sociales, porque dicen que se armó se armó un zafarrancho ahí en la avenida La Capilla, porque llegaron como 10 patrullas y 20 policías no me podían someter, me agarré con ellos y todo lo demás. No existían las benditas redes sociales. Imagínense que ese video ya anduviera todavía con millones fuera de meme, fuera de todo. Pero sí, bueno, amerita. Pero entonces si quieren historias como esa. Sí, pero además, como les digo, yo trabajo en mi casa por poquitos y ahí voy haciendo como una página, y después voy consolidando. Tengo buenas amistades como el maestro de Vanega Lea, que después le voy a llevar todo para que ellos me lo armen, pero ahí voy a hablar de todas esas cosas y de otras. Va a estar súper interesante. Nosotros tenemos una costumbre. Ajá. Y esa costumbre es que el invitado nos hace los honores, ¿sí?, haciendo la oración final. ¿Le parece? Mire, sí, no hay problema. Yo oro muy pocas veces. Digo, en público, así como lo vamos a hacer hoy. Porque yo siento que la relación de Dios con los hombres y de los hombres con Dios es personal. Y yo siempre, antes de acostarme, hago una reflexión y, bueno, analizo qué me pasó en todo el día, ¿verdad? Y qué hice mal, y a quién ofendí, y a quién le falté y todo lo demás. Pero en realidad yo reflexiono, y a veces voy en el carro y hay una vez una persona me dijo: ¿por qué va hablando solo?, me dijo. Y yo le dije que no iba hablando solo. Le dije que no iba hablando solo, que iba aprovechando el momento, porque cabal se me puso la par y me dijo, y yo iba de plano, yo hablando, y volteé a ver, hey, me dijo, Natán, me dijo, ¿por qué vas hablando solo?, me dijo. que estás loco, me dijo. Y no les ha pasado que si acostumbramos a platicar nosotros solos en el carro, a hablar solos, y a mí me pasa a veces, pero a veces voy pidiéndole a Dios que no nos abandone, que no nos deje, que me permita poder cumplir con todas las responsabilidades, porque aunque ven esto pequeñito aquí, nosotros somos una empresa formal, que pagamos impuestos, que pagamos AFP, seguro, que pagamos el salario de nuestros empleados, y gracias a Dios hasta hoy no hemos fallado en eso, ¿verdad? Aunque les digo, a veces hemos arañado, ¿verdad? Y sí hemos de decir que Dios ha sido bien bueno y misericordioso. Amén. Y nunca nos ha dejado que incumplamos, y hemos tenido, de verdad les digo, unas dificultades bien serias, porque a veces las agencias cuesta que paguen, ¿verdad? Y a veces pues
sacrificamos de un lado para agarrar para otro, pero no tengo ningún problema, ¿verdad? Entonces, si quieren, inclinemos pues nuestro rostro, ¿verdad? Dios mío santo, gracias por haberme permitido conocer a estas personas que me vinieron a entrevistar. Como siempre lo he dicho, no me considero una celebridad. Agradezco que hayan puesto sus ojos en mí para poder entrevistarme. Y si esto que yo he dicho este día sirve a muchas personas que van a ver este programa y que están en el problema de las drogas y el alcohol o de cualquier sustancia prohibida que consuman, que sí tienen esperanza en Jesucristo, que pueden romper las cadenas y que nada más lo que tienen que hacer es buscarle. Dios nunca se movió, Dios siempre va a estar ahí esperando para que tú llegues. Te pido porque les bendigas a ellos, bendigas a mi equipo de trabajo, que nos ayude a salir adelante con todos nuestros compromisos y que sobre todo nos cuides, nos guardes por donde quiera que vayamos. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, y de esta forma finalizamos este podcast desde el estudio de Nathan Bakis y de las cosas como son. Pero está precioso, está precioso. Gracias por acompañarnos. Esto sin duda va a servir a más personas. Comparte ese contenido porque es contenido de bendición. Gracias por estar ahí un domingo más. Bendiciones.